En los pequeños pueblos siempre existen historias y anécdotas curiosas y algunas también escalofriantes y extrañas. Las personas adultas siempre tienen algo que contar que pasa de generación en generación, entreteniendo y asustando a los habitantes del pueblo como a los forasteros, como es el caso de Salvador, Tomás y Alejandro, tres amigos quienes un día llegaron a un pueblo a pasar una noche como parada para luego continuar su camino a la playa, que era su destino. Llegaron a una pequeña cafetería donde vieron un anuncio que se rentaban las habitaciones del piso de arriba. Mientras cenaban, discutían si pasar una noche más en el pueblo para acampar en un lugar que les había llamado la atención. Era un árbol enorme que se veía a lo lejos de un campo plano totalmente libre de otras plantas. La vista era fenomenal y ellos querían acampar allí. Un hombre que estaba cerca de ellos los escuchó y rápidamente se acercó a ellos. Ellos no sabían lo que quería aquel hombre, así que solo lo miraron con extrañeza. El hombre también los miró y les dijo: escuché lo que estaban hablando. Solo quiero pedirles, o más bien advertirles, que no vayan allí de noche. Ustedes no son de aquí, pero todos en el pueblo saben que no deben acercarse allí de noche, ni siquiera durante el día si es posible. Y es que allí hay algo muy malo. Aquello les pareció interesante a los jóvenes, así que le pidieron al hombre que se sentara y que les contara lo que había allí. El hombre se sentó y pidió unas cervezas para todos, y luego de tomar un trago contó: se dice que en ese lugar han pasado cosas terribles. Muchas personas han muerto allí sin razón, o han acabado colgándose de ese árbol sin ningún motivo aparente. Muchos simplemente han desaparecido después de haber sido vistos por última vez rondando el lugar. Todo por querer sacar el tesoro del diablo, como así le llaman los habitantes. ¿Tesoro?, preguntó Tomás. Sí, contestó aquel hombre. Se dice que allí, justo debajo de ese árbol, hay un tesoro enterrado que nadie sabe quién puso ahí. Unos dicen que fue un general revolucionario que lo enterró allí antes de ser fusilado. Otros que fue un emperador azteca, pero la mayoría dice que fue el mismo Satanás quien lo puso allí y que aún lo cuida, esperando al tonto que acepte un trato con él a cambio del tesoro. ¿Y nosotros somos esos tontos?, dijo Salvador. El hombre sonrió, se levantó y mientras se ponía su chaqueta les dijo: me tengo que ir. Espero que se diviertan en el pueblo y piénsenlo muy bien si quieren ir a ese lugar. Y luego se marchó. Los chicos, como osados que eran, decidieron conseguir algunas herramientas e ir al lugar esa misma noche a comprobar si realmente había un tesoro, y así lo hicieron. Partieron hacia aquel lugar solitario al atardecer. Llevaron algunas cosas para acampar, unas lámparas y un par de cervezas. Luego de platicar un rato, se pusieron a cavar exactamente debajo del árbol, donde supuestamente estaría el tesoro. Excavaron por horas hasta que llegó la madrugada, y sin darse cuenta se quedaron dormidos uno a uno. A la mañana siguiente, Tomás apenas abrió los ojos, se quedó impresionado y llamó a sus dos amigos. Miren, esto no puede ser. Maldita sea, díganme que esto no es verdad. Todos quedaron mudos al ver eso. El terreno estaba completamente intacto y la hierba crecida como si no hubiesen excavado. Alejandro dijo que seguro estaban muy borrachos y habían cavado en otro sitio.
Los hombres, pensando que esa era la razón más obvia, decidieron volver al pueblo a descansar un poco y a comer, y luego volver en la tarde para seguir cavando. Esta vez se llevaron un termo con café y excavaron aproximadamente 4 metros. Sin embargo, el sueño los venció y a la mañana siguiente les ocurrió lo mismo. El terreno estaba intacto. Esta vez no había duda. No se habían equivocado. Sabían que esto ya no era normal. Esta vez ya se habían convencido que allí debajo de ese árbol debía haber algo secreto. Entonces se les ocurrió una idea lógica, pero que no habían pensado antes. La solución era tomar turnos, que 2 durmieran mientras uno excavaba, y de esa manera pasarían la noche sin quedarse los 3 dormidos. Decidieron intentarlo una sola vez, prometiendo que si no funcionaba, abandonarían el pueblo y regresarían a sus hogares. Esa noche salieron de nuevo con todo lo que necesitaban. Llegaron de nuevo a ese lugar y se pusieron de acuerdo. Alejandro cavaría de primero mientras los otros dormían. Luego seguiría Tomás y por último Salvador. Así lo hicieron. Excavaron por horas, turnándose uno a uno, hasta que a las 4 de la mañana Salvador despertó a sus 2 amigos. Encontré algo. Sus amigos se levantaron rápidamente y se acercaron. La pala había chocado contra algo duro. Los 3 se hincaron y utilizando sus manos excavaron aquel objeto. Cuando lo desenterraron, lo sacaron del pozo. Efectivamente, era un cofre. Ansiosos decidieron abrirlo. Tomás arrancó los herrumbrados candados y alzó la tapa. Todos quedaron impresionados por lo que vieron. Era oro. Todo el cofre estaba repleto de relucientes monedas de oro. Metieron las manos para comprobar las monedas. Era oro, ni más ni menos. Estaban festejando entre gritos y pensando en que gastarían su parte del oro, cuando escucharon una terrible sonrisa detrás de ellos. Rápidamente voltearon a ver de quién se trataba. Era un hombre alto de sombrero. No se veía bien su cara, solo se veía la brasa del cigarro que tenía en su boca. Estaban temerosos de que quisiera robarles su oro, así que se pusieron a la defensiva. ¿Quién eres y cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntaron. El hombre soltó una carcajada. Tengo muchos nombres, y respecto a tu otra pregunta, llevo aquí durante cientos de años cuidando ese tesoro. Soy su guardián, y ese tesoro ahora es de ustedes, ya que han sido los únicos que lograron excavar hasta donde él estaba, dijo el hombre extendiendo sus brazos. Los jóvenes quedaron pasmados. Pensaron que era un habitante del pueblo que los estaba asustando para quedarse con el tesoro. No te creemos nada, lárgate de aquí, gritó Tomás. El hombre volvió a sonreír y levantó la mirada. Era el hombre de la cafetería, quien les había relatado la historia, pero ahora tenía los ojos brillantes como las llamas del infierno. Sonriente les dijo: no pensé que ustedes lo lograrían, pero lo han hecho. Ahora pueden llevárselo, es suyo. Pero hay una condición. ¿Cuál?, dijeron los 3 atónitos y aterrados. Uno de ustedes debe quedarse conmigo a cambio del tesoro. Ustedes deciden quién. El trato es muy específico. Solo funciona si los 3 están de acuerdo. Si la persona está dispuesta a quedarse conmigo y los demás están dispuestos a dejarlo, de otra manera, nunca podrán tener el tesoro. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el trato?
Los tres corrieron tratando de no tropezarse entre ellos. Thomas se giró a ver si el hombre los estaba siguiendo, pero el hombre solo estaba de pie junto al árbol, fumando su cigarro, quedándose atrás. Llegaron a su dormitorio aterrados y como ya casi amanecía, decidieron permanecer despiertos. Al amanecer salieron a la calle. Ya no estaban tan asustados. Por alguna extraña razón, el día les hacía sentirse más tranquilos y aún asimilaban lo que les había ocurrido. Alejandro dijo: «Debemos volver a ese lugar». «¿Estás loco?», dijo Salvador. «Después de lo que nos pasó, ¿todavía quieres volver? Deberíamos regresar a nuestro hogar en el primer autobús que salga de este pueblo de mierda». Thomas lo trató de calmar. «Tal vez ese hombre solo nos trató de asustar. Seguramente nos venía siguiendo y aprovechó para quedarse con todo. Tal vez por el miedo imaginamos de más». «Lo mismo pienso», dijo Alejandro. «Además debemos volver para recoger las herramientas y devolverlas». Así que acordaron en que Alejandro y Thomas irían a recoger las herramientas, mientras que Salvador se quedaría en el cuarto para luego marcharse de ese pueblo. Los hombres se dirigieron al árbol mientras se reían de lo tontos que habían sido al salir corriendo en la noche. Cuando llegaron al lugar, ambos sintieron el miedo al notar que todo estaba intacto, tal como en las veces anteriores, ni tampoco estaban las herramientas. Decidieron dejar todo y salir de allí lo más rápido posible, ir por Salvador y olvidarse de todo ese pueblo y de lo que allí había para no volver jamás. Casi corriendo llegaron al pueblo, pero algo terrible los aterró aún más. El pueblo ya no era como antes, estaba todo como en ruinas. Parecía como si hubiese estado abandonado durante siglos. Solo quedaban estructuras destruidas. Corrieron hacia el lugar donde se habían hospedado y subieron a la habitación. Solo encontraron un lugar vacío, sin muebles y casi cayéndose a pedazos. Solo encontraron un bulto envuelto en una sábana en medio de la sala. Se acercaron cautelosos, esperando que no fuera el cadáver de su amigo. Ambos tomaron la sábana y la levantaron. Lo que vieron los dejó sin habla. Era el cofre que habían desenterrado aquella madrugada. Alejandro fue quien se atrevió a abrirlo. Lo que había dentro del cofre era lo mismo que habían encontrado. Eran las monedas de oro. Felices y sin poder explicar eso, tomaron todas las monedas, las guardaron en sus maletas y bolsillos, para luego ir a buscar a su amigo y comunicarle la buena noticia. Cuando Alejandro tomó el último puñado de oro, notó un pedazo de tela dentro del cofre, de tenues rayas negras y grises. Alejandro soltó las monedas de sus manos y cogió el trozo de tela. Sus ojos casi salían de sus órbitas y tenía una cara de terror indescriptible. Era el trozo de la camisa de Salvador. La hubiese reconocido en cualquier sitio. Era la misma que tenía puesta cuando encontraron el tesoro. Thomas se acercó a su amigo, que estaba inmóvil estupefacto, y le quitó el pedazo de tela. Estaba manchado de algo rojo en un costado, parecido a la sangre, con un texto algo borroso, pero aún legible. Era una simple frase: «Fue un placer hacer negocios con ustedes». Hace mucho tiempo vivía una chica
que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de la simpática gatita, y su habitación parecía más un museo que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, y su extraña afición la puso en el punto de mira de un grupo de chicas que había en su escuela. Este era un grupo de juveniles que se divertían golpeando, robando y humillando al resto de muchachas. Pero en su caso, el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada a sus padres ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedara marca o se taparan con la ropa. Tan continuo fue el acoso que acabó acostumbrándose, y cuando la empezaban a molestar, se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerle daño, y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación. Las abusadoras vieron cómo los llantos y quejidos se convertían en una cara inexpresiva, y lo que más les inquietaba era que sus ojos parecían como muertos, vacíos e indiferentes a las palizas que recibía. La líder del grupo comenzó a darse cuenta de que su comportamiento le hacía perder el respeto de las demás, que veía como era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba. Era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, le daba miedo. No sabía el porqué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba cuando la estaban golpeando simplemente le helaban la sangre. Un día decidió acabar con el problema y organizó a su banda para seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor que temblara cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no lo podía hacer en la escuela, porque siempre habría alguien que las delatara. La chica lo primero que hizo al llegar a su casa fue ponerse uno de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando el timbre de la puerta sonó. Sin pensarlo, abrió la puerta y antes de que pudiera reaccionar, 2 chicas de la banda ya la tenían inmovilizada por los brazos. Un momento después, la líder entró con una risa burlona. Las delincuentes entraron a su casa y cerraron la puerta, asegurándose que nadie las hubiera visto. Arrastrándola, la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección, mientras destrozaban una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty. Pero la chica ya se había evadido mentalmente. Sus ojos, una vez más, se habían vuelto inexpresivos, parecían ajenos a todo dolor o vejación. Probaron pegándole cigarrillos en las piernas, con cortes en su piel, saltando sobre ella, pero todo parecía inútil. Esos ojos fijos, como perdidos, empezaron a atemorizar a todo el grupo, y algunas de ellas comenzaron a decir que era mejor marcharse, que alguien podría llegar en cualquier momento. Pero la líder no podía dejar las cosas así.
y decidió acabar una vez por todas con el problema. ¿Sabes qué fue lo último que dijo Hello Kitty? Le dijo, mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó y continuó inmersa en un mundo de fantasía. No puedo decir nada porque no tiene boca. Y de repente sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que empezó a arrancar los labios de la chica, dejando su pijama, sus sábanas y toda su habitación de Hello Kitty manchadas de sangre. Pero contra todo pronóstico, la chica no se inmutó y continuó mirándola con esos ojos sin vida. La líder de la banda, asustada, comenzó a apuñalarla en el pecho. Le clavó incontables veces la navaja hasta que murió escupiendo sangre y con los pulmones totalmente perforados. Las demás integrantes de la banda salieron corriendo. Pensaban ir a asustarla, pero en ningún momento habían ido para asesinarla, aunque igualmente ya eran cómplices y sabían que todas ellas podían ser juzgadas. Para ocultar las pruebas que pudieron dejar, la líder prendió fuego a la habitación y en pocos minutos era toda la casa la que estaba ardiendo en llamas. Pero por más que corrieran o se ocultaran, nunca podrían escapar de lo que habían hecho, y sin saberlo, habían despertado una sed de venganza que la chica no pudo cobrarse en vida, pero sí lo haría en la muerte y desde el más allá. Todas ellas comenzaron a tener horribles pesadillas en las que podían ver los ojos inexpresivos de la chica, mirándolas fijamente. Pero eso no fue más que el principio. Cuanto más fuerte era el fantasma, más poder podía ejercer sobre ellas. Y un día fue que comenzó el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día despertaron con la boca como si estuviese sellada. No podían hablar, no podían comer ni beber, y por más que intentaban forzar las mandíbulas, no eran capaces de despegarlas. La líder fue la primera que sintió el efecto, y la primera en darse cuenta que al mirarse al espejo, su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Parecía un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe una boca en el rostro de la gatita. Por supuesto que nadie más, aparte de ellas, podían ver que su cara no tenía boca. Era como si el fantasma jugara con sus mentes. En un par de días, las abusadoras empezaron a sentirse más mal. No podían comer y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación. Tenían horribles dolores de cabeza y en sus delirios veían los ojos inexpresivos de la chica, mirándolas fijamente en cualquier lugar. Podían sentir cómo las golpeaban, pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza malévola les impedía pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor, y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica que humillaron, golpearon y finalmente asesinaron. Cuando se iban rindiendo, su mente abandonaba su cuerpo y entraban en un coma irreversible. Su mente se evadía y llegaban a un idílico lugar lleno de flores y pequeñas muñecas de Hello Kitty. Era el mundo imaginario
en el que la chica asesinada se evadía del dolor. La líder de la banda fue la última en doblegarse y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y decenas de Hello Kitties que jugaban distraídas se giraron hacia ella, mirándola fijamente, con los mismos ojos sin vida que los de la chica. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor, y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenía con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían. Cerca de las cataratas del Niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. En un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito lugar, y son cientos de personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo, había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y a su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser como fue cuando se conocieron. Pero la situación nunca mejoraba, y temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa, con ellas dentro, si trataban de salir de allí. La mujer, al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y le acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar. Lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello, la continuó golpeando y pateando, aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía, con la intención de llegar hasta la casa de los vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder, mientras su madre aún estaba dentro, y su padre salía con paso lento, pero seguro, con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que cuando se encontraba a mitad del túnel, la niebla le impidió ver una piedra, con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo, y por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla.
La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpo. Entonces, solo un sonido más se escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado. Otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia que les vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en mitad del túnel, en el lugar exacto donde la niña ardió, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Llevábamos bastante tiempo con la idea de entrar a la cueva del diablo, pero siempre había alguno del grupo que se acababa echando atrás debido a las historias que contaban los lugareños sobre las muertes ocurridas en esta zona. No obstante, el grupo que creamos finalmente estaba compuesto por personas que no éramos excesivamente creyentes en este tipo de cosas, ya que nunca se habían encontrado los cuerpos y realmente no existían documentos que nos hiciesen creer que estas historias fuesen reales. El caso es que nos preparamos bastante bien y llegamos de madrugada para poder tener todo el día disponible y que no acabase haciéndose de noche. Comenzamos a acceder al interior de la cueva y a los pocos pasos ya era necesario encender las linternas debido a la gran oscuridad. Durante todo el día estuvimos recorriendo las galerías sin encontrar nada excesivamente raro. Lo que sí nos llamaba la atención es que no podíamos ver prácticamente nada, y quizás por ello no encontrábamos animales ni insectos vivos en su interior. El día se nos pasó muy rápidamente. Sin darnos cuenta, ya se había hecho de noche, por lo que procedimos a volver sobre nuestros pasos y continuar siguiendo la cuerda que habíamos dejado para no perdernos. Poco a poco íbamos dirigiéndonos a la boca de la cueva, pero de repente pudimos observar que la cuerda había sido cortada, lo que irremediablemente nos sumió en la desesperación debido a que se reducían las posibilidades de salir de allí. De repente, un fuerte ruido llamó nuestra atención y una luz rojiza empezó a acercarse hacia nosotros. Salimos corriendo, pero no fue hasta el día siguiente que yo conseguí escapar. Pero aún, a día de hoy, todavía no sé nada de mis compañeros. Y tan solo recuerdo sus últimos gritos, y permanece la duda de si realmente algo los mató o murieron por no poder encontrar la salida.
Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa vieja y enorme de 2 pisos, con espaciosos cuartos vacíos y tablones que rechinaban. Mis padres trabajaban, así que usualmente me quedaba solo al venir de la escuela. Un día que llegaba un poco tarde, la casa todavía estaba oscura. «Mamá», llamé y la escuché decir con voz cantarina: «¿Sí?». Desde el piso de arriba. La llamé de nuevo mientras subía las escaleras para ver en qué habitación se encontraba, y de nuevo me respondió: «Sí, aquí estoy». Estábamos redecorando para ese tiempo y no sabía ubicarme entre ese laberinto de habitaciones. Pero ella estaba en una de las más alejadas, al final del pasillo. Me sentí intranquilo, pero supuse que era normal y me dirigí a ver a mi madre, sabiendo que su cercanía apaciguaría mis miedos. Justo cuando tomé la perilla para entrar en la habitación, escuché la puerta principal abrirse y a mi mamá decir: «Cariño, ¿estás en casa?». Con una voz alegre, di un salto hacia atrás, sobresaltado, y corrí hacia las escaleras para ir con ella. Pero cuando volteé desde los primeros escalones, la puerta de esa habitación se abrió lentamente, haciendo un quejido. Por un breve instante, pude ver algo ahí adentro. No sé lo que era, pero me estaba mirando. Estás solo en casa, cuando de repente en las noticias empiezan a hablar de un asesino serial que se acaba de escapar de la cárcel. Ves para fuera de tu casa, mediante las puertas deslizables de tu patio, y te das cuenta de que hay un hombre allí parado, que además comienza a sonreírte. Este sujeto comparte las mismas características que el asesino descrito en la televisión. Dejas de mirarlo para tomar del teléfono y rápidamente llamas al 911. Pero cuando volteas a verlo, te das cuenta de que está más cerca. Es entonces cuando sueltas el teléfono y entras en estado de shock. No hay huellas en la nieve. Es su reflejo en el vidrio lo que tus ojos observan. El hombre está detrás de ti. Lo primero que el bebé dijo no fue mamá o papá, sino Oni. Oni era su forma de decir Bonnie. Tal era el nombre del perro de la familia. Se trataba de un fox terrier de mirada alerta y juguetona, que había congeniado de inmediato con el bebé. Dejaba que el niño la acariciase y le tirase de las orejas o el pelaje. Incluso le enseñó a caminar, porque el bebé dio sus primeros pasos aferrado al lomo del animal. El padre había sacado varias fotos y siempre reía con su mujer recordando aquellos buenos momentos. Por eso, cuando Bonnie murió atropellado en la calle por un coche, la madre se preocupó. Pensó que el bebé echaría de menos al perro, aunque el hombre lo desestimó de inmediato. Tiene apenas 1 año, no se dará cuenta de nada. Luego fue al patio trasero extenso y repleto de vegetación y comenzó a cavar la tumba del perro.
Terminó a la media hora. La tierra era dura, pero no hacía falta cavar mucho para enterrar el pequeño cuerpo del animal. Metió en el hoyo el perro, que estaba cubierto por una manta, y luego de pronunciar en voz alta una suerte de despedida, comenzó a echar tierra sobre Bonnie. Horas más tarde, mientras veía un partido por la tele, escuchó que su hijo en el patio decía «Oni, Oni», y reía a carcajadas. Salió de la casa para mirar, creyendo que el niño repetía la palabra por costumbre, pero se quedó helado al ver a su hijo caminando al lado del perro, que tenía el pelaje manchado de barro y renqueaba de una forma muy extraña. Ambos se dirigían hacia el fondo, hacia la tumba abierta, y cuando el hombre llamó a su hijo a gritos, el animal se dio vuelta y le enseñó los dientes. Sus ojos eran rojos, y el hombre de inmediato se dio cuenta que las intenciones del animal, o lo que fuese que caminaba por su patio, eran malignas. Agarró la pala que había dejado a un costado de la pared y comenzó a golpear el animal, mientras el bebé lloraba a todo pulmón y no dejaba de repetir aquel nombre que comenzaba a resultarle siniestro. «Oni, Oni». El hombre golpeó al perro hasta dejarlo convertido en una masa de carne y sangre, y enterró lo que quedaba de él en el agujero abierto. No le dijo nada a su mujer, quizás porque sabía que lo miraría como a un loco. Cuando llegó la noche, apenas pudo dormir y se despertó sobresaltado en medio de la oscuridad. Acababa de tener una pesadilla y tenía el cuerpo cubierto de un sudor frío. Se levantó y se dirigió hacia la cuna del bebé, pero ésta estaba vacía, y enseguida escuchó la voz de su hijo que desde el patio trasero decía una y otra vez: «Oni, Oni». El hombre salió como un loco y llegó justo para ver cómo esa cosa, que ya ni siquiera se parecía a Bonnie, arrastraba al bebé hacia el agujero del patio. El padre dio un grito, y entonces la cosa se dio vuelta y lo mordió en la pierna. El hombre le respondió con una patada, y luego agarró a su hijo y se metió en la casa. Y pasaron el resto de la noche escuchando los quejidos del animal, que del otro lado rascaba la puerta para que lo dejasen entrar. Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de mi amigo. Sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días, como hacen siempre, y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad, aún no estoy seguro. Sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche, pero te contaré lo que ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes. En ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo,
o en qué características se basan, pero una vez que te eligen, no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia, y esperan la noche en que su víctima esté sola. Es en ese momento cuando todo comienza. Aquel día llegué alrededor de las 8 de la noche a su casa. Sus padres habían salido desde temprano, y él había preparado todo el escenario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando. El tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos en el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños fuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugamos. Deben ser los zombies. Nosotros solo reíamos, pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas. Se escuchaban pisadas por todo el piso de afuera. ¿Crees que son tus padres?, le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo de sus padres. De pronto, luego de oír esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Quién está ahí?, comenzamos a preguntar nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos, ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar. Era una costumbre suya. Se escuchó un ruido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de correo de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas. Tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda. Te dirán que están lastimados. Te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos. Trata de dormir. Y mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer, yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien. Tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma. Pero él tenía esa expresión. Estaba tan asustado como yo.
Lo pude sentir. Ahora sabíamos que alguien ahí afuera estaba tras la puerta. De pronto llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó. Provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro, y yo lo puedo corroborar. Era la voz de su madre. «Hijo, por favor, ábreme. Tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto. Estamos muy lastimados. Por favor, abre. Ayúdanos». Al escuchar esto, mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro. Estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos, ni sabíamos qué hacer. «Hijo, por favor, abre. ¿Qué esperas? Necesitamos tu ayuda». Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos. Después él se volteó lentamente y me dijo: «Esos realmente son mis padres. Necesitan ayuda. Abriré la puerta». Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. «Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría. ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres?» Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. «No digas tonterías», me dijo. «Tú la escuchaste. Esas eran las voces de mis padres. El correo debe ser de una estúpida coincidencia». Se dirigió a la puerta sin que yo pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo. Pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta y después solo pude escuchar sus gritos. Eran gritos desgarradores, llenos de dolor y terror. Y yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa, esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y le conté lo sucedido. Llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció. Y para ser honesto, creo que nadie me creyó nada de lo que les había contado. No importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche, y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado allí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen. Creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico, alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán. Y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia. Debe ser parte de su juego macabro. No debía estar allí ese día. No debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta.